Soy Bruno Riquelme, tengo 45 años. Actualmente estoy viviendo en Los Cedrales. Mi infancia la pasé entre Presidente Franco y Ciudad del Este, la adolescencia al colegio también en Ciudad del Este. En la etapa adulta, con 25 años aproximadamente, me mudé a Asunción, y viví ahí hasta 2020, cuando tenía 40 39 años más o menos. Y ahí volví al Alto Paraná por la pandemia. Crecí con mis padres, por suerte, o sea, desde niño considero que fui un niño trans. Toda mi infancia prácticamente me comportaba como, al contrario del género por el cual se me asignó. Creo que la persona que más sufrió aparte de mí fue mi mamá o sea, vivía traumada justamente porque la sociedad siempre le señalaba, ¿verdad? ¿Por qué tu hija se comporta así? O entre, vamos a decirlo así, entre sus familiares. Y cuando nos tocaba, por ejemplo, comprar ropas, yo sentía que a ella le trabajaba mucho, por ejemplo, cuando decía, ¿y qué le vamos a llevar qué le vas a llevar a tu nene? Y entonces ella se ponía nerviosa y decía, es nena. Y yo creo que la persona que más sufrió conmigo y por ende yo me demoré más en, vamos a decir así, en aceptar lo que soy, es justamente por ese miedo de hacerle sufrir a mi mamá. Yo empecé mi transición a los 36 años, si bien recuerdo, y lo que me costó una vida anterior prácticamente fue justamente ese tema de mi mamá, de cómo encararlo. Bueno, mi contexto es así. Eh, Desde que yo tengo memoria, nunca me gustaron, por ejemplo, ni las muñecas, o sea, mi niño interior eran la short, jugar al fútbol. Yo vivía en el barrio con mis abuelos. Yo prácticamente pasé mi infancia con mis abuelos porque mamá se iba a trabajar a otro lado. Tenía mi grupo de amigos en el barrio y yo siempre estaba con los varones, jugaba al fútbol, me peleaba con ellos al moquete y todo. Y yo no tenía incluso, yo no entendía el primer recuerdo que tengo así de una confrontación fue cuando tenía que entrar en el preescolar. Al entrar al preescolar, la profesora me separó y me dijo, no, no puedes jugar con los nenes, o tenés que jugar con las nenas. Ahora, y yo no entendí eso. Entonces ahí fue cuando prácticamente me sentaron a decir que yo no podía jugar más con los varones porque en aquella época eran los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Entonces, y como en la casa de mi abuelo era muy alcahuetero en el sentido de que él era el que me daba el short, yo creo que hasta los 6 o 7 años no me cortaron el pelo por alguna promesa que le hicieron a la Virgen. Pero en el momento que me cortaron el pelo para llevarle, creo que a la Virgen, después él ya siempre trataba de mantenerme corto hasta que yo fuera a vivir de vuelta con mamá. Entonces vos no sabías distinguir si era una nena o un mitaí cuando me mirabas. Estaba sucio como siempre. Me peleaba con todos los muchachos del barrio. A mi hermana, por ejemplo, yo siempre le hacía bromas muy pesadas. Totalmente, totalmente masculino era mi comportarme. Y yo recuerdo que el momento que me dijeron que yo no podía jugar más con los nenes, yo pregunté por qué. Y me dijeron que porque yo era nena, ¿verdad? Pero yo le decía entonces, pero ¿y qué de diferente tienen los nenes con las nenas? Porque yo no entendía eso de la genitalia ni nada. Y les costó mucho explicarme y yo creo que hasta ahora no recuerdo bien la explicación que me dieron, pero me recuerdo muy bien que la diferenciación más fuerte empezó cuando tuve que irme al preescolar. Entonces ahí ya... Y bueno, yo prácticamente era súper diferente a mis compañeras y las nenas no querían juntarse conmigo. Desde el preescolar tuve mucho problema para acercarme a las niñas. A mí hasta se me hace simpático, porque yo recuerdo que antes siempre se decía que los varones maduraban más tarde. Entonces yo recuerdo que mis compañeras a partir de los 10 11 años ya querían maquillarse, y a mí me parecía eso súper ridículo. Entonces ellas ya empezaban con ese tema de noviecitos y todo eso, y yo todavía corriendo atrás de la pelota, ¿verdad? Pero cuando ellas empezaron con el tema del maquillaje, con el tema de ponerse más coquetas y todo, eh, yo ahí era peor para mí en el momento de la vestimenta,
porque era muy acentuado, mucha la diferencia. Y en ese entonces también está el contexto de mi mamá, que a medida que yo me fui creciendo, como yo creo que el entorno familiar, incluso de sus amigas, de repente le cuestionaban, teníamos mucho problema para vestirme porque de repente ella me compraba una remera que para mí era femenina y yo no me quería poner. Y también los pantalones femeninos y yo no me quería poner, entonces yo siempre acababa ligando un montón para vestirme. Y sufríamos los 2 porque yo no quería salir y me recuerdo muy bien, no, antes, por ejemplo, no sé si ubicás los mullets, el famoso tener el pelo corto acá y largo. Bueno, y en aquel entonces era tan valle, como le digo yo, pero era el único trato que yo tenía con mi vieja de que ella me deje usar el pelo más recortado en los costados, ¿verdad? Y eso, si encuentro fotos de colegio y de escuela, se nota demasiado la diferencia. O sea, vos me veías y era un varón de jumper, de pollera. Y mis propias compañeras, yo en la adolescencia, por ejemplo, no podía entrar en el vestuario con ellas, no querían que entre. Hubo un momento que yo recuerdo, ellas ya estaban, o sea, estábamos, ellas ya, yo con 13 años, ellas empezaron el tema de esto de vestirse más de los noviecitos a los 11. Yo a los 13 años me enamoré de mi mejor amiga y creo que fue el momento que yo salí del closet con mi mamá. Entonces, para esa época, a los 13 años, tuve una vivencia no muy buena en el colegio de que le comenté eso a una compañera que justo por coincidencia dijo haber soñado de que yo me casaba con esa amiga en cuestión, ¿verdad? Y eso se esparció en la clase. Y al esparcerse en la clase vinieron ya los motes de marimacho, lesbiana y todo eso. Yo recuerdo que tuve problemas con un compañero porque se acercó y me dijo lesbiana y me enojé mucho y me acabé pelando muy fuerte con él, ¿verdad? Y atrás de esas peleas que yo tenía en el colegio sufrió también mi hermanita menor, que ella era es muy apegada a mí y recuerdo que ella también llegó a pegarle a compañeros suyos justamente por esos motes que me ponían todo el colegio porque era muy visible yo. Era vamos a decir así, era la única persona diferente en un montón de estudiantes, ¿verdad? ¿No conocías ninguna otra persona que no sea heterosis? En esa época, en mi colegio no. Tuve un compañero que sí era gay, eh, también bastante reprimido, porque estamos hablando, yo terminé la secundaria en el 97. Entonces, nosotros no teníamos redes sociales. Por decirte así, cuando yo empecé vamos a decirle, a entender mi orientación sexual, porque hoy yo también tuve que deconstruirme, ¿verdad? Eh, Cuando empecé a buscar información sobre eso, yo tenía que irme a buscar en la librería del colegio, en los libros de ciencias naturales y de educación sanitaria, que era la materia en ese entonces. Y mi primer contacto con la transexualidad, con verle a alguien transexual, creo que fue a los 13 o 14 años, cuando un canal brasilero eh, pasó un programa donde mostró que ya había gente que estaba empezando a transicionar en Estados Unidos. Y ahí yo le conocí a Buck Angel, que creo que es uno de los pioneros en el tratamiento hormonal, cuando ya se empezó vamos a decir, a difundir más, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo vi ese reportaje y le vi a él ya operado sin pechos, totalmente hecho hombre, y eso hasta ahora recuerdo cuando vi ese programa. Y eso fue a los 14 años. Después de eso yo me acuerdo que sufrí muchísimo para reprimir eso dentro mío, porque viste que cuando vos ves algo que está tan lejos, en aquel entonces no teníamos ni internet, ¿verdad? Entonces yo pensaba, ¿será que esto llega alguna vez acá? Y, y no fue que yo volví a entrar y leer un poco más sobre eso cuando mi novia se fue a estudiar a Buenos Aires. No recuerdo cómo, si ella vio en algún lado, pero me mandó algunas cuantas informaciones y me dijo, ¿será que vos no sos esto? Y bueno, yo recuerdo muy bien que yo le había dicho, mira, es que yo esas cosas ya no quería mirar porque me trae demasiado a flote. Yo en terapia solía decirle a, a la psicóloga que yo me sentía un hombre enjaulado, que no podía salir. Entonces, mis sueños siempre eran, yo en mis sueños me veía como hombre, pero traer eso a mi realidad era lastimarle a mucha gente. Y creo que a los 36 años decidí transicionar porque llegó un momento
Era muy fuerte, yo siempre sufrí de ataques de pánico, no podía dormir bien de noche. Y de repente empecé a pensar, dio un punto también. Yo enseñaba en una universidad en Asunción y un alumno mío empezó a transicionar. Todavía no estaba en hormonas ni nada, pero vino y dijo, bueno, profe, yo desde hoy te pido por favor que me llames de tal manera porque descubrí que soy transexual y voy a hacer la transición. Y cuando vino ese alumno mío y me dijo, para mí fue una patada así, tipo, ¿qué pasa si yo no transiciono? Ya estoy con 35, 36 años, no sé si hasta cuántos años voy a vivir, pero ¿qué pasa si de repente en mi lecho de muerte me arrepiento de no haberlo intentado? Eso empezó a sonarme y a resonarme demasiado fuerte porque vi en mi frente, o sea, ya no era solamente en la televisión, no era solamente en internet, en mi frente estaban empezando personas que yo conocía a transicionar. Incluso creo que un amigo que ahora está en el grupo, que creo que empezó primero su transición que yo allá en Asunción, y entonces como si fuera que todo me estaba rodeando, y eso lo llevé a terapia. Y la psicóloga, recuerdo que en ese entonces, eh, creo que el momento que me quebró fue cuando, discúlpame, fue cuando me dijo que lo que yo sentía no estaba mal, porque todo lo que yo traía de carga, y lo traigo hasta ahora, es con la enseñanza del colegio católico, con, con mi abuela que era súper católica y que yo la adoraba, y después con mi mamá que yo le veía, mamá era catequista, y porque cuando en ese momento vamos a decir, era lesbiana, en el grupo de catecismo reclamaron de que ella sea catequista porque tenía una hija lesbiana, o sea, venía de un contexto religioso, de algo, está tan mal lo que vos sos. Y la única cosa que me dijo mi psicóloga, después del montón de psicólogos que había pasado, es, pero lo que vos sentís no está mal, lo que vos sos no está mal. Yo no entiendo si te parece que es el camino que te va a hacer bien, adelante, me dijo. Ahora, y creo que eso fue una liberación, el escuchar que lo que yo sentía no estaba mal. Transicionar a mi edad, de la generación que yo soy, de la generación que son mis padres, es como no era un golpe fuerte solo para mí, era para ellos también. Pero lo que yo soy agradecido y creo que soy privilegiado en ese entonces es que por más que le cueste mucho, o sea, entender a mi familia, incluso mi papá que es un poquito más ignorante en el tema, yo fui bien recibido. O sea, tengo pueden, puede ser que les cueste mucho, pero yo digo, voy a hacerlo y lo hago. Y tengo esa seguridad de que por más que se enojen, de repente voy a poder volver y conversar con ellos. Y eso para mí, o sea, me siento privilegiado porque veo que mucha gente no tuvo esa suerte que me tocó a mí con mi familia. Yo hice terapia desde los 5 años. Eh, a los 5 años yo me fui al preescolar y en el preescolar me hacía pipí cuando estaba en la escuela. Y entonces le recomendaron a mamá que me lleve a la psicóloga. Al irme a la psicóloga, mamá recuerda muy bien y yo creo que recuerdo también, me pedían que me dibuje. Entonces, cuando yo me dibujaba, y como mamá siempre estaba a mi lado, yo me dibujaba de camiseta y short hacia un lado y de pollera hacia el otro. Por eso de pollera era mirándole a mamá. Y según mamá, esa psicóloga le dijo una vez de que yo tenía un problema de identidad de género. Te estoy hablando, a ver, si yo tenía 6 años, habrá sido en el 87. En el 87. Mamá se enojó y me retiró de esa terapeuta. Yo con 11, 10, 11 años tenía muchas hormonas masculinas, parece, porque tenía mucho pelo, yo no estaba desarrollando los senos como algunas de mis compañeras, mamá se preocupó, me llevó a un endocrinólogo y ahí me inyectaron hormonas femeninas para desarrollar ahora la pubertad. Y en eso entré en una depresión muy grande y ahí creo que me envió a una psicóloga brasilera. Y esa psicóloga brasilera, yo recuerdo que mucho tiempo hice terapia con ella, solo que con ella tratamos más en sí de mi sexualidad,
porque no estaba en mi vocabulario ni nada el tema de la identidad de género, o sea, no existía cómo transicionar, no había ese, ¿sabes qué? Te puedo hormonar ni nada. O sea, sos una lesbiana masculina y punto. Y eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que esta psicóloga brasilera le mandó llamar a mi mamá y le dijo, mira señora, el tema acá es que en ese entonces, ¿verdad? Ella sabe muy bien lo que es. Yo creo que acá son los padres los que tienen que tratar de seguir un tratamiento y para llegar a aceptar esta realidad, porque es una realidad que no va a cambiar. Entonces, ahí esa segunda vez, mamá se fue a hablar bastante con esta psicóloga. Y yo creo que de cierta forma le ayudó a calmar un poco sus dolores, ¿verdad? Porque el otro contexto que yo traigo es que su hermana es lesbiana. Entonces ella ya, por eso también yo creo que tengo un cierto bagaje. Yo creo que mi tía, ella aceptó el primer golpe familiar de alguien diferente, ¿verdad? Entonces ella ya amortiguó bastante eso. Solo que vine yo otra vez con algo, un plus encima, ¿verdad? Y, y entonces mamá se acomodó con el tema del lesbianismo. Solo que a ella siempre le preocupó porque incluso después de salir, yo creo que habré tenido como 14, 15 años cuando terminé el tratamiento con esa psicóloga brasilera y yo igual no salía de la depresión. Eh, Tuve depresiones, tuve parejas que después perdí cada vez que salía de una pareja con otra. De repente yo entraba una depresión muy profunda porque coincidentemente prácticamente todas mis parejas eran heterosexuales o también me tocó una persona bisexual. La frase recurrente que había entre mis parejas era, qué lástima que no sos hombre, porque si hubiera sido hombre esto no iba a suceder. La mayoría de mis relaciones de adolescencia terminaron con que los padres, tipo, mamá se iba en la casa de la gente a decirle, mira, mi hija es de tal forma, no deje que tu hija se acerque porque esto y esto puede pasar, y entonces era bien traumático, ¿verdad? Y entonces en los términos siempre venía esa frase, qué lástima que no sos hombre, ¿verdad? Y eso me llevaba a picos de depresión muy, muy grandes. Entonces, para mí era muy jodido sentir que era un hombre enjaulado acá adentro y no podía salir afuera. Yo antes de volver con toda la información sobre transición y demás, hierba, yo vivía esa vida pensando que yo nunca iba a poder salir, que yo nunca iba a poder mirarme al espejo. Y, y bueno, por suerte no fue así. ¿Y había algún espacio en donde te permitían ser simplemente vos mismo? Vos sabés que solamente los sueños, solamente al dormir. Tal vez por eso yo entraba en depresión y dormía todo el día. Eh, Soñar, o sea, al dormir y yo me veía como hombre, era el único lugar así donde de repente yo estaba en paz, ¿verdad? Y había momentos, justamente una de las terapeutas, porque te juro que pasé por tantas psicólogas y que de repente corto ahora mientras te cuento la historia por las relevancias, pero hubo una psicóloga también ya de adulto, que justo ella me dijo, ese concepto de hombre enjaulado, ¿cómo vos te ves? Me decía, ¿verdad? Y yo le dije, exactamente así, es como si fuera que estoy en un cuarto oscuro adentro de una jaula. Y de esa jaula no me puedo mover. Y la única cosa que puedo hacer es de vez en cuando colgarme de los estribos. Y yo veo toda mi vida, toda la vida que yo pude tener pasar frente mío y no puedo vivir. Em, no sé, tal vez solamente las personas, ¿verdad? Que son trans se van a sentir identificados con eso, pero yo quería andar sin remera. Quería poder irme a jugar fútbol con mis amigos porque en ese momento me gustaba mucho el fútbol de salón. Soy arte marcialista también. Eh, Me pasaba que yo me iba a competir en los campeonatos femeninos y yo no conseguía pegarle a mis contrincantes porque venía a la cabeza, en mi mente, mi abuelo materno siempre me decía, a la mujer nunca hay que pegarle ni siquiera con un pétalo de flor. Y no sabes cómo eso me perjudicó en los campeonatos. Y entonces cada vez que me iba a competir, en un momento que tenía que lanzar una patada o algo así, había un freno porque le estaba pegando a una mujer. O sea, yo no conseguía verme como mujer. No había forma de verme como mujer. Yo sé que muchísimas personas intentaron muchas veces, por ejemplo, vivir el rol del otro género, pero yo por más que le quería a mi mamá, por más que la hacía sufrir, yo
no conseguí nunca sentirme cómodo en, vamos a decir así, en ropa femeninas o en situaciones femeninas. ¿Y cuando terminaste el colegio, qué decidiste estudiar? Cuando yo tenía 12 años, yo ya quería hacer medicina. Después de ver ese, justamente después de ver ese programa donde apareció Buck Angel, yo dije, quiero ser médico para convertirle a las travestis en mujeres y a las personas como yo en hombres. O sea, eso estaba en mi mente. Tenía fijo que quería hacer medicina, pero yo soy, ¿cómo se dice? Abuela membú. Yo vivía con mi abuelo mucho tiempo y cuando tenía 16 años, en diciembre, ellos fallecieron en un accidente así los dos. Y eso fue así tipo un, ¿cómo es que le dicen los jóvenes ahora? Un momento canónico o algo así. Que después de eso no pude seguir con medicina. Me agarró mucho pánico en el sentido de qué pasa si alguien querido así muere en mis manos. Mi problema con la muerte aumentó después del accidente de mis abuelos. Y vos sabés que se fue alargando. Ponele que desde que salí del colegio, no me animé a irme a medicina y mientras estuve facultando yo hice una licenciatura en deportes, en ciencias del deporte. Durante todo mi trayecto en la facultad de ciencias del deporte, yo seguía pensando, ¿y si me voy a medicina? Y nunca pude concretar, no pude superar ese trauma. Pero ese fue mi primer pensamiento. No seguí medicina, me fui por ciencias del deporte, eh, ejercí un poco tiempo porque en realidad lo que yo quería era ser atleta, no profe de educación física, y después terminé en diseño, o sea, diseño web. Después me fui al gráfico, o sea, fui navegando en ese mundo. Yo no estudié diseño. Empíricamente diseño, pero como mi título de licenciatura permitía que yo enseñe en universidades y tenía un conocimiento vasto ya en diseño, entonces igual me aceptaron para enseñar diseño. ¿Sabes? Cuando yo decidí transicionar, para mí también fue un choque muy grande en el sentido de que yo no sabía cómo lo iba a hacer. Este alumno mío se acercó, todavía sin hormonas ni nada, y dijo, yo quiero que me llamen Alan. Y yo con todo el bagaje que traía, yo no conseguía pedirle a la gente que me llame con un nombre masculino cuando mi apariencia todavía era femenina. Entonces, por eso digo, yo también vengo de una cultura muy binaria. A mí, y eso yo le reagradezco a Noé porque fue la que me abrió mucho así la cabeza en el sentido de sentarme y replantearme también la masculinidad. Porque la masculinidad que yo conocía era la de mi abuelo. Yo le quería a mi abuelo como mi papá. Y coincidentemente mi papá, sin embargo, es mucho más femenino que mi abuelo. Y entonces la masculinidad en mi vida es muy diferente. Y a mí me costó mucho. Es más, yo ni siquiera tenía un nombre hasta el momento que ya mi cara empezó a parecer más masculina. Elegí el nombre elegido, salió tarde. Y yo creo también que me mudé incluso del lugar donde estaba antes de que todo mi entorno empezaban a mirarme, tipo, algo le está pasando, su cara está cambiando, algo pasa, ¿verdad? Y yo salí de ese entorno para prácticamente esconder mi transición. Mi forma de transicionar fue esa. Tipo, lentamente empecé a pedir que me llamen por mi nombre ya después de cambiar de rostro, vamos a decirle así. Bueno, acuérdate que yo prácticamente ya era adulto, ya tenía toda una vida, yo ya en eso debo de admitir de que ya tenía condiciones económicas. La psicóloga, la que te hablé, la que me dijo, está bien lo que sos, ¿verdad? Ella me ayudó mucho, me dijo, me pasó una lista, me dio la endocrinóloga que ya hacía el tratamiento, me dijo, vamos a obedecer el mismo sistema que se utiliza en España. Vos ya tenés mi ok acá como psicóloga, seguramente te van a pedir también una psiquiatra. Me fui a una psiquiatra recomendada. Después me fui eso me pidió incluso la endocrinóloga. Después de pasar por todos esos testeos, me mandaron a hacer un montón de exámenes y de ahí, por último, fue la hormonación, pero fue todo de forma particular. Eh, yo sé que ahora hay en la parte pública porque los muchachos del grupo están empezando a contar, pero en mi caso, hace 10 años atrás prácticamente, fue todo de forma particular.
¿Y quiénes te acompañaron a las consultas y todo eso? No hay, mi pareja. Y me acompañó, sí, ella del inicio al fin, ¿Hace cuánto que están juntos? hace 20 años. Eh, creo, no recuerdo bien la fecha exacta, pero no era amiga de mi hermana menor y entre conversaciones, me acuerdo que en ese entonces, no sé si se me permite contar, pero bueno, ella estaba también pasando por ¿cómo se dice? Descubriéndose su identidad sexual y todo eso, y como mi hermana siempre fue muy orgullosa de lo que yo era en ese entonces lesbiana, medio que le dio mi contacto para que empecemos a hablar y yo dije, opa, acá hay algo. Bueno, ella es la pareja que tengo a más tiempo, o sea, antes de ella nunca había pasado de 2 meses mis relaciones. Para que nosotros pudiéramos estar juntos, teníamos que salir de Ciudad del Este. Y ahí prácticamente mi ida a Asunción fue para que podamos estar tranquilos los dos allá, o sea, para asumir nuestra relación, porque acá ella todavía no había salido del closet en su casa y era bastante difícil porque en aquel entonces en Ciudad del Este todos nos conocíamos. Y bueno, y yo prácticamente era la lesbiana del pueblo ahora. Entonces, no había cualquier chica que se acerque a mí ya le apuntaban con el dedo. Entonces nos fuimos allá para poder relacionarnos y volvimos porque en la pandemia las cosas estaban bastante difíciles a nivel económico y en pandemia empeoró. Teníamos una empresa de impresiones y con la pandemia prácticamente se nos cerró, no podíamos trabajar. Mi abuela, mis abuelos paternos se enfermaron y papá me pidió si no podía volver, ¿verdad? Para ayudarle con su trabajo. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que sí, es que iba a continuar, o sea, como todos no sabíamos lo que iba a pasar, decidimos volver para, para alivianar el tema económico allá. Y desde eso ya van 6 años de vuelta, casi 7. Bruno, y en el transcurso de estos años cambió mucho Ciudad del Este. Cambió bastante. Ahora estamos llenos de brasileros, ya no nos conocemos más. Ciudad del Este creció muchísimo y realmente yo ya no le encuentro mucho a gente así que no veíamos antes. Vos te vas a la despensa y le encontrabas al supermercado y le encontrás, ya no. Cambió muchísimo. Lo que no cambió en Ciudad del Este todavía es que, por ejemplo, en Asunción hay cosas para hacer y acá en Ciudad del Este todavía es diferente sí, 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 para partirlo de un inicio. Acá en Ciudad del Este no hay ningún tipo de movimiento LGBT, o sea, no hay nada. eh, ni nos conocemos prácticamente. No hay activismo. La única persona trans que yo conozco, no le conozco personalmente, pero sí le conozco por redes y llegué a hablar a través de redes sociales, es con Kimberly, que es una chica trans que está en Hernandarias y que ella activa bastante. Kimberly Ayala, ella está en Hernandarias. Sí conozco gente gay acá, pero no, creo que muchos ya no están acá en la ciudad. Gente que emigró, se migra mucho, no se quedan muchos acá. ¿Cómo llegaste al grupo de WhatsApp de HTM? Vos sabés que no me acuerdo. Me parece que vi me salió en el Instagram, me salió Mical y a través de él entré en el grupo. No, te voy a mentir si te digo exactamente cómo fue, pero sí recuerdo que el primer contacto fue la visibilidad de Mical y a través de él entré en el grupo. Pero había sido ese grupo ya existía. Yo ya le conocía a Humbert, pero de hace años atrás a través del Instagram, solo que después, no sé si por cambio de algoritmo ya no le veía más. Y había sido, él se mudó acá cerca, él está en Foz. Y bueno, yo no tenía contacto con ellos estando en Asunción. Yo a Humber le conocí solamente por Instagram y es más, pensé que él era el único hombre trans en Paraguay en aquel entonces. Me recuerdo que le miré y dije, puta, qué coraje tiene para hormonarse. Yo todavía no estaba en hormonas cuando eso. Y recuerdo que le pregunté cómo hizo y él me dijo que él hizo por su cuenta. Pero eso fue muchísimos años antes de ver el posteo de Mical. Y entonces, y a Mical tampoco le conozco personalmente, solamente a través de las redes.
Eh, bueno, espero en el viaje que tengan en Asunción de repente reunirme y encontrarle a algunos personalmente. Al que sí le conozco personalmente es a Aaron, porque le conocía ya desde su emprendimiento de Tenbiu hace mucho tiempo. Estaba conversando con Felipe, que también está en el grupo, porque él también es una persona que está transicionando ya después de tener una vida adulta, ¿verdad? Y estos temas burocráticos como los bancos, las cooperativas y demás, él lo está sufriendo más en piel que yo, porque justamente él trabaja con, no trabaja en un entorno familiar, trabaja ya, vamos a decir así, en un entorno público, ¿verdad? Pero a mí, por ese motivo, no me tocó. Lo que sí hice fue sacar un CPF brasilero. Al sacar el CPF brasilero me permitieron hacer un documento de migración. No es todavía residencia, pero en el documento de migración para circulación entre Foz y Ciudad del Este, ahí me aparece con Bruno. Ellos ya, eso es lo que hay que agradecerle a Lula, ¿verdad? Lula por siempre, como dice. Y es más, te dan, por ejemplo, con ese documento, yo puedo irme a ser atendido en el SUS de Foz de Iguazú. O sea, en ese aspecto en Brasil están, incluso con las dificultades que tienen ahora, están mucho más adelantados que nosotros. Ujú. Tengo una cuenta de banco tipo digital nomás en Foz que también en el inicio aparecía con el nombre de Bruno, ligado al CPF. ¿Qué es lo más urgente ahora mismo? Y yo creo que el cambio de nombre, no sé, me da un poco de miedo, por ejemplo, el tema de que nos cambien la parte del género ahí donde dice sexo, o sea, que nos cambien ese sexo, porque eso puede llevarnos a lugares peligrosos en el sentido si llegamos a tener problemas judiciales. Ahora, si de repente caes en una cárcel, hay muchas cosas que todavía estamos años luz de que se piense por nosotros, pero por lo menos el cambio de nombre para que la gente pueda encontrar empleo, para que pueda tener una cuenta de banco y no pasar por todas esas situaciones que a veces son constrangedoras en los lugares, sería, para mí es, lo primero de lo primero es el cambio de nombre. A mí hasta ahora, lo que yo más suelo tratar con mi terapeuta es ese síndrome del impostor. No sé si te pasa a vos, pero a mí a veces me da mucho miedo de que piden de repente que soy trans y de ahí sufrir una violencia. Es como si fuera que te sentís como un fraude. Eso me suele pasar mucho, mucho miedo a que se me pille, le digo yo, y tal vez es justamente por el tema de la violencia. No, pero aparte yo tuve que trabajar también, eh, porque yo creo que lo más difícil para mí fue entender y aceptar el concepto de hombre trans, porque es todo un paso. En el inicio, para mí era, no, soy mujer, no soy hombre. Entonces después la gente te decía, no, pero vos te hormonás nomás, pero en el fondo vos no sos hombre, vos sos mujer, ¿verdad? Y después cuando vos conseguís relacionar, bueno, no, claro, yo soy hombre, no soy hombre cis, soy hombre trans, o sea, todo ese proceso mental que uno se tiene que trabajar. Yo no sé si esto sucede con las nuevas generaciones, porque ellos ya vivieron en un contexto totalmente diferente al mío. No sé si voy a llegar a los 30, yo creo que hasta los que están en los 30 saben de lo que hablo, ¿verdad? Los chicos de hoy en día con el ímpetu y con todo lo que ya se logró, yo creo que ellos no tienen la piel tan curtida como la tuvimos nosotros que hacer esos procesos mentales incluso para aceptarnos de vuelta. Pero yo le siento, de cierta forma, Elías, yo siento que por más que a veces saltan, como cuando pasó con esta chica que la nena que quiso recibir, creo que, o hacer, defender su trabajo de grado hace poco, que fue toda una controversia. Yo creo que hay muchísima gente, cierto conservadora, pero también ya hay muchísima gente que no está ni ahí. O sea, esto sucedía en nuestra época y era jodido. Yo, el compañero que te dije que era gay, nosotros terminamos en el 97 el colegio. Y en el 98 yo le encontré en una disco, porque yo siempre, yo me había enojado con él, porque una vez me acerqué, como él tenía la voz tan fina y era tan afeminado, recuerdo que le dije, vos sos de la onda, le dije, pues antes nos preguntaba, vos sos de la onda, ¿verdad? Y él me negó hacia muerte y después que terminamos el colegio le encontré en una disco gay, ¿verdad?
Y esa vez recuerdo que yo estaba un poco tomado y le dije, viste, yo sabía que vos eras, le dije, y vos viste cómo me estaban tratando, viste cómo me estaban teniendo de lado y nunca dijiste nada, le dije. Y esa vez yo recuerdo que él me pidió disculpas, que me dijo que era cobarde y demás, pero lo que me duele mucho de esa historia fue que después de que le encontré en la disco, unos 2 o 3 años después le mataron. Se relacionó con un muchacho que parece que era policía y cuando la gente se empezó a enterar, el tipo le mató con un tiro en la cabeza. Y yo recuerdo que cuando eso estaba en Estados Unidos, mi mamá se asustó tanto que incluso quería que yo me quede por allá, porque fue una época donde a muchísimas personas gays, justamente sus parejas estaban, principalmente con los varones, ¿verdad? Estaban matando. Entonces hoy en día, dentro de todo, yo creo que está más abierta la cosa. Y aunque hay mucha violencia, no sé por qué, pero se me hace que incluso es menos que antes. Puedo estar equivocado, pero al menos yo la vivo menos, o sea, veo menos que antes. Después de este gran viaje de vida, Bruno, ¿cómo te sentís hoy en día? Mira, te comenté que estoy a paso prácticamente de mi cúspide, ¿verdad? Y bueno, yo estoy en hormonas hace 9, casi cumpliendo 10 años. Y por fin voy a poder hacerme la masculinización de tórax. Y fueron muchos años esperando para que sea ese momento. Es más, hoy estuve con mi papá y me preguntó otra vez, ¿estás seguro? Y para que veas, ¿verdad? Al nivel. Y yo lo único que puedo decir es que a medida que me pude mirar al espejo y que me pude ver como yo siempre me veía, eh, la depresión se esfumó. Cierto que tengo otras cosas, pero si vos le mirás al Bruno sin hormonas y al Bruno de hoy, son dos personas, o sea, una persona mucho más en su piel. Yo sé que hay muchas cosas, no es que, por ejemplo, yo le suelo decir eso a mamá, porque yo recuerdo que ella me decía que yo le estoy matando a su hija para que nazca un hijo. Y yo siempre le decía, no, mamá, lo que pasa es que justamente vos me ves como yo aparento de afuera, vos no me ves como yo soy. Nunca me viste como yo soy. Vos nunca tuviste una hija, vos siempre tuviste un hijo. Lo único que pasó fue que ahora vos conseguís ver, con la ayuda de la hormona, vos conseguís ver quién realmente soy yo. Y entonces, ese yo creo que es un problema que pasan todos los padres. El hecho de que la gente te dice, vos le matás a uno para que otro nazca. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tal vez cuando vos no te ves en tu piel, vos tenés más baja autoestima. Cuando vos te empezás a ver en tu piel, la autoestima cambia. Antes yo no me veía, no conseguía verme lindo. Hoy en día me miro al espejo y soy un poco más vanidoso. Entonces, no es que le maté a alguien, siempre fui yo. Lo que pasa nomás es que ahora me veo en mi piel, ¿verdad? Entonces, esa es la única definición que te puedo dar de cómo me siento. Era tan simple solucionar el tema de mi depresión, ¿verdad? Y se me hace que me va a pasar lo mismo, ¿verdad? Después de la masculinización, voy a decir, pucha, tantos años para esto y era tan fácil solucionar un problema, ¿verdad? Ojalá que alguna vez las autoridades sanitarias puedan ver en ese contexto de, de, de que ayudarle a una persona trans a hacer su tratamiento hormonal si quiere y hacer las cirugías que necesita, si quiere, es solucionar el problema a un ser humano que después te va a hacer una persona que trabaja bien, que tiene una buena familia, porque va a estar en condiciones de vivir su vida. Muchas personas, incluso dentro de nuestro grupo, no consiguen vivir su vida porque están lidiando con el problema emocional que les aqueja, ¿verdad? Y ojalá que con esto consigamos formar, por ejemplo, ya tenés la mirada de los jóvenes, nosotros somos su futuro, o sea, nosotros ya le podemos pasar cómo es vivir como trans a nuestra edad y ellos le pueden dejar a aquellos que van a empezar ahora. Y es muy interesante lo que vos decís de dejar una red de preguntas, una red de, bueno, ¿qué me va a pasar si hago esto? Por cuando alguien ya pasó, ¿verdad? Puede ser de mucha ayuda.